Trajimos una Biblia, hermanos, para hacer nuestra declaración de fe, tomándola con la mano derecha, poniéndola en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, gracias a Dios. Hay tradiciones en nuestra iglesia que son lindas. Las tradiciones no son malas, el tradicionalismo es lo que es malo, ¿verdad? Creer que de eso depende la vida o lo que sea, pero las tradiciones, hasta para lavarnos los dientes tenemos tradición. Y en la iglesia tenemos una tradición que en esta temporada invitamos por lo menos a un personaje bíblico que venga y nos cuente algunas cosas. He pedido permiso ahí en el cielo para que venga alguien de allá del cielo. Puede ser Juan el Bautista, que también tuvo que ver con la Navidad. Si escuchan mis devocionales saben eso. Era muy pequeño, por supuesto, pero digamos que junto con el Señor Jesús estuvieron en el vientre, por ahí unos 3 meses coincidieron, porque Juan el Bautista es 6 meses mayor que el Señor aparentemente. O podemos mandar traer, me dieron permiso para que pudiera venir también uno de los pastores o uno de los sabios que vinieron de Oriente. ¿A quién traemos? Porque tengo boleto para cualquiera de los 3. ¿A quién le gusta? ¿Juan Bautista? ¿Perdón? El camello. ¿Cuántos votan por Juan el Bautista? Levanten su mano. Muy bien. Uno de los pastores, uno de los sabios. Bueno, ganó Juan Bautista. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Perdón? ¿Voto por voto? A ver, todos los que estén de acuerdo, ya solamente 2 candidatos, Juan Bautista o uno de los sabios. Juan Bautista, levanten su mano, por favor. 1, 2, 3. Sí, son mayoría, disculpen, voy por él porque aquí anda buscándome. Ahí vengo. Déjenme, le digo que ya estamos listos. ¿Sale? Buenas noches, soy Juan Bautista. ¿No han visto al pastor? Bueno, me encargaron que viniera para responder algunas preguntas. Entonces, me dijo, sí, perdón, es que no estoy acostumbrado a tanto público. Me dijo el pastor que iban a usar unos aparatos para hacerme las preguntas. Sí, por favor, también de este lado. Muy bien, soy todo oídos. ¿Qué quieren saber que yo les pueda compartir? Algunas cosas no me es dado revelárselas, pero las que sí, pues trataré de responderles con gusto todo acerca de lo que ustedes quieran saber. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significaba tu bautismo? Significaba una preparación para el aceptar al Mesías. Deben saber que en mi época, y ahora están hablando de cuando yo soy un adulto y soy un predicador, un profeta, que comencé a predicar a los 30 años justamente, y mi trabajo entendí yo bien claramente cuando estuve en un tiempo de especie de ayuno social, porque estuve en el desierto estudiando lo que Dios me hablaba, lo que Dios me decía, y entendí que mi misión era anunciar el reino y al rey que venía. Y entonces deben saber ustedes que en mi época había otras religiones y otras personas que bautizaban. El bautismo no fue una invención de nuestro Señor Jesucristo, no fue el primero que habló del bautismo. Los fariseos bautizaban, las religiones del misterio bautizaban, y entonces era algo así como un rito de iniciación para aceptar algo. Y en mi caso, como yo anunciaba que el rey venía, era una manera de prepararse, de decidir: quiero aceptarlo, quiero recibirlo. Lo hubieran conocido físicamente o sin conocerlo físicamente, pero era una decisión, era una especie de una profesión de fe para reconocer que querían aceptar a Jesús. Era, yo creo que casi idéntico a lo que ustedes se practica como bautismo, pero siendo ese momento una época de transición, sí tenía alguna idea diferente. Era como una especie de preparación. Pudo haber discípulos míos a los que yo bauticé, que cuando finalmente vino Jesús no entendieron que eso es lo que tenían que hacer, aceptarlo. Habían como entendido un asunto diferente. De hecho, estoy muy triste porque hubo algunos que creían que yo era el Mesías. Y sé que aún después de mi muerte, ellos siguieron profesando una religión en donde pensaban que yo, Juan el Bautista, era el Mesías. Estaban equivocados. Lo dije muchas veces, lo aclaré muchas veces. Yo no soy, ni siquiera soy digno de abrochar el calzado. Lo dije muchas veces porque sabía que era un peligro eso. Entonces,
Eso significaba el bautismo que yo ofrecía. ¿En qué momento, cómo supiste que tú ibas a ser el vocero de Dios? ¿Cuál fue, en qué momento fue tu llamado? Ni siquiera tengo una idea exactamente muy clara de cuándo, pero es que oí esa historia desde niño. Mi padre no lo tuve mucho tiempo conmigo porque él era un hombre muy anciano. Cuando yo nací, él era muy anciano y apenas yo era ni siquiera un adolescente cuando él ya había sido llamado por Dios a su presencia. Pero desde que yo tenía uso de razón, él me hablaba de eso y me contó montones de veces, y a mí me encantaba que me lo contara, no me aburría que me lo contara, me contó montones de veces cuando un ángel habló con él, cuando yo nací, lo que él vivió por causa de, primero fue incrédulo, después creyó cuando ya finalmente yo nací, y todo lo que aprendió y me lo contaba él y me hizo entender que yo tenía una misión que cumplir, una tarea que cumplir. No recuerdo exactamente cuándo decidí que sí, que no, sino que desde niño sabía yo esa verdad, sabía yo que tenía que cumplir con esa misión. Pero les digo una cosa aquí entre paréntesis, no soy muy diferente a todos los demás porque ustedes también tienen la misma misión que yo, la mismita, de ayudar a que otras personas que no conocen a Jesús lo puedan conocer. Todos somos de alguna manera precursores que abrimos camino para que las personas puedan encontrarse con Cristo. Claro, en mi caso pues fue un privilegio más grande, enorme, grande, y fue por pura gracia, yo no tenía ninguna virtud por la que Dios me hubiera escogido para eso, fue por pura gracia, que quede claro. Pero creo que pues tal vez en la adolescencia fue que más consciente fui de eso, pero toda la vida crecí con esa verdad en mi corazón, que yo tenía una misión muy importante que cumplir. Sí. Una pregunta, Juan. ¿Cómo era su juventud, después de su adolescencia? ¿Y quién lo siguió instruyendo si sus papás ya eran unos ancianos y se fueron cuando usted era un niño? Sí, bueno, resulta que tiene usted razón en preguntar eso, y tengo que decirles que sí, mi adolescencia fue algo diferente, bueno, muy diferente a la de ustedes, porque todos los adolescentes de aquella época tenían una vida muy diferente a la de ustedes. No era la vida tan libertina que he escuchado yo, que se tiene ahora. En aquella época la verdad es que los niños y los adolescentes y los jóvenes y aún los adultos teníamos un respeto profundo para nuestros padres. Nuestros padres seguían mandando sobre nuestra vida aunque tuviéramos 80 años. Si existían nuestros padres todavía, ellos seguían mandando sobre nuestra vida, seguían ordenándonos cosas y obedecíamos. Les besábamos la mano, le besábamos el rostro a nuestros padres y jamás haríamos violencia ni con palabras ni con físico a nuestros padres. Si lo hacíamos éramos dignos de muerte, y literalmente dignos de muerte. Hubo amigos míos que sí murieron por haber hecho algo así. Entonces era muy diferente en nuestro caso, pero en mi caso pues yo fui al desierto. ¿Y eso qué significa? Que fui fuera y bueno, había unos parientes de mi padre y personas creyentes en Dios, personas que habían heredado de familiares anteriores la esperanza del Mesías, y fui con ellos y ellos me instruyeron durante mi vida de adolescente y de joven en las Escrituras. Aprendí en las Escrituras, hagan de cuenta como que fui a un seminario o algo así. Aprendí cosas de otros hombres espirituales, iba a decir profetas, pero la verdad es que hubo un tiempo en el que como que cesó la profecía, no que Dios dejó de ser Dios, pero como que dejó de hablar. Hubo un tiempo en que por la idolatría y la maldad de mi pueblo, el pueblo hebreo, Dios digamos que dejó de enviar profetas como lo hizo en otra época, que hablaban y predicaban, pero las verdades de los antiguos profetas se mantenían de boca en boca y también en escritos que teníamos, escritos que ustedes tienen en el Antiguo Testamento, y fui instruido en eso durante mi adolescencia, después de mi adolescencia y mi juventud. Y bueno, hubo parientes de mi padre también, de levitas o de orden sacerdotal, que me enseñaron las cosas de Dios, porque soy de esa familia, soy de esa tribu yo, de los que estudian la palabra y de los que tienen el privilegio de ejercer el sacerdocio. ¿Quién dijo yo? Sí. How old were you when you started your public ministry, and how long did you have your public ministry before Jesus came to be baptized and then he started the ministry? Sí, fui a los 30 años, comencé a predicar. Ella me pregunta es que allá en el cielo hablamos todos los idiomas.
que a qué horas comencé mi ministerio y cuánto tiempo, no a qué horas, a qué tiempo comencé mi ministerio y cuánto después de que Jesucristo comenzó el suyo. Yo tenía 30 años cuando comencé mi ministerio de profeta, porque en aquella época no era lícito que alguien comenzara su ministerio de profeta antes de los 30 años. Era una especie de, no solo tradición, sino de ley. Uno que quería prepararse para ser, por ejemplo, profeta, algo así, aún en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer eso. Han oído ahí cuando Elías, Eliseo, que se habla de la casa de profetas y que los hijos de los profetas, se habla de ellos, es una especie de seminario itinerante. Así había entre las personas que tenían esperanza en el Mesías, y uno era instruido, uno salía de su casa para ser instruido después de los 20 años. Y hasta los 30 años uno había recibido la instrucción suficiente, y a los 30 años uno comenzaba su ministerio. El mismo Señor Jesucristo no comenzó a ejercer su ministerio de predicador, de rabino, de maestro hasta los 30 años. Yo comencé a los 30 años y tendría unos 32 años y cachito cuando terminó mi ministerio, por causa de que Jesucristo comenzó su ministerio. Él comenzó 6 meses después que yo, así casi exactamente. Y yo fui llamado por Dios a su presencia. Entiendo la razón y la acepté siempre, porque la gente llegó a creer que yo era el Mesías. Y no es por presumir, pero yo era un buen predicador. Pero era un predicador tipo Elías el profeta. Yo hablaba fuerte, gritaba fuerte, y le hablaba en su cara a Herodes. Me paraba allí cerca de su balcón donde él se paraba, y yo le decía adúltero, y le decía feo, pues, y eso impresionaba a la gente, porque la gente que odiaba a los gobernantes, que estaba harta de eso, pues me veían a mí como un libertador, y creo que tenían una idea equivocada del Mesías. Pensaban que el Mesías iba a ser un guerrero y que iba a venir a destruir a los romanos, y al verme a mí gritón y así bravo, pues dijeron este es, y por eso me empezaron a seguir. Y fue necesario, han leído mis palabras, el hermano Juan, el discípulo amado, les escribió: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo lo acepté, yo sabía que iba a morir, que necesitaba morir, que requería morir, no debía seguir más en la tierra, y por eso acepté, pues no sé si gustoso, pero acepté la voluntad de Dios, porque cuando fui apresado yo sabía que no iba a salir de ahí, que iba a morir y que era lo correcto. Entonces, como a los 32 años y medio, más o menos, a los 2 años y algo de mi ministerio, dejé de ejercerlo porque fui llamado por Dios a su presencia. Sí, le contesté, sí fue lo que me preguntó, ¿verdad? Sí, qué guapo joven, adelante, dígame. Me parezco a mi padre. Eso me dijeron, sí. Tengo 3 preguntas y media, ¿se puede? La primera es si tus papás te contaron de las circunstancias de tu nacimiento y qué significaba para ti eso, ya que eras grande. La segunda, ¿te las hago una por una? Sí, una por una. Me contaban cada rato. Mi padre, especialmente me gustaba que mi padre me lo contara, porque él me contaba otra parte de la historia, cuando él fue al templo a ministrar y tuvo una experiencia con un ángel, y por no haber creído quedó mudo y esas cosas. Entonces sí me contaba, y cuando mi madre me contaba, ella cuando me contó de que cuando llegó María, su prima, y ella en el vientre tenía al Salvador y que yo salté, no recuerdo eso, por supuesto. O sea, sí soy profeta y lo que ustedes quieran, pero si quieren que ahí está adentro, dije yo, oh, está, no recuerdo eso. Fue algo que mi madre contaba, dijo, todos los niños saltan o se mueven en el vientre, pero qué coincidencia que en cuanto entra María, embarazada del Salvador, y yo salto, qué coincidencia. Entonces no recuerdo eso en el vientre de mi madre, no lo recuerdo, pero que me lo contara mi mamá me hacía pensar, me hacía llorar, me hacía entender que era algo maravilloso, que yo había sido escogido para una misión muy importante. Por eso digo que siempre fui consciente de eso, de que yo tenía una misión y que quería cumplirla. Entonces sí me lo contaban y sí significaba muchísimo para mí. Perdón. La otra es de cómo te vestías y así, porque no sé si sabes, pero tenemos nosotros un libro que se llama La Biblia, y hay una segunda parte que seguramente no conociste, que hablan sobre Jesús, y ahí nos dicen sobre ti que te vestías medio raro y se parece mucho a lo que hacía Elías. Y entonces esas son mis 2 preguntas: si te vestías así para parecerte a Elías o simplemente tú te vestías así porque así querías. Y la otra que tiene que ver con eso de Elías, porque
algunos evangelios dicen que tú eras Elías y se discute si eras Elías o eras un símbolo. Bueno, ¿qué piensas tú? Nosotros tenemos cierta explicación, pero quiero saber tú qué piensas Sí, bueno, sobre eso. yo no soy Elías, no fui Elías, no hay reencarnación en la Biblia. Elías es quien es, ahí está en el cielo, a veces platico con él y el otro día nos echamos un café de 500 años, porque allá no hay tiempo, es eterno, entonces ustedes no entienden eso, ustedes están apurados y se les hace tarde. Allá 1000 años es como si fuera un día. Entonces, no, yo no soy Elías, no soy la resurrección de Elías, no soy la reencarnación de Elías, soy Juan el apóstol el Bautista, fui otro ser creado por Dios. ¿De cómo te vestías? Me vestía así porque la familia de estos parientes de mis padres que me criaron después de mi adolescencia no vivían en un solo pueblo, no eran nómadas en el sentido estricto de la palabra, pero sí eran personas que se movían de pueblo en pueblo en diferentes lugares y pues así nos vestíamos porque éramos personas sencillas. Teníamos una especie de voto de no riqueza, de no opulencia, entonces no veíamos bien las ropas finas, las que usaban los reyes y los herodianos, por ejemplo. Yo odiaba eso, odiar en el sentido de aborrecer algo desde el punto de vista que Dios también lo aborrece, no crean de otra manera, aunque no fui perfecto ni nada, pero no del otro tipo de odio, pero no nos gustaba, no nos parecía bien esa gente que malgastaba el dinero y que se compraba ropas lujosas para verse bien y todo eso. Yo jamás fui a un baño público en mi época, había baños públicos, todo el Imperio Romano tenía en todos los pueblos, aún los pueblos conquistados tenían baños públicos donde pues se echaban hierbas a las aguas y la gente pagaba y se hacían tratamientos y demás. ¿A ustedes les parece eso raro porque creen que solo en su época había eso? No, en aquella época también había cosas así. Y yo nunca fui a una cosa de esas porque me parecía monstruoso, me parecía un desperdicio de la vida. ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo me vestía así porque en mi comunidad donde yo crecí, así nos vestíamos por necesidad, porque era lo que teníamos, no teníamos acceso a más cosas. La gente pensaba que nosotros éramos como anticuados, ellos como que eran más modernos, porque usaban otro tipo de telas. Yo me vestía de pieles. Y bueno, también se hizo un voto en mi persona, desde mis padres y conmigo, de yo ser una especie de nazareo, si ustedes leen el Antiguo Testamento. Entonces yo jamás bebí nada fermentado, ninguna cosa, no porque creyera que fuera pecado, porque en la Biblia hay permiso para beber, pero yo no jamás bebí eso. Era una especie de decisión de santidad, ¿sí? Una decisión de santidad de mi persona, y yo pues no me cortaba el cabello ni mi barba, y entonces sí parecía raro para la gente, parecía extraño, pero sí me bañaba, porque para eso está el río, para bañarse y para ser una persona higiénica, pero era parte de mi comunidad y también un poco parte de mi llamamiento, mi ministerio o mi decisión de ser una persona santa, dedicado para algo en especial. ¿Sí le contesté, joven guapo? Sí, gracias. Allá hay una persona así. Una pregunta. Conocemos un Dios de gracia, un Dios maravilloso, siempre ha sido igual. ¿Hubo alguna oportunidad de que usted hablara con Nerón antes de fustigarlo, antes de confrontarlo? ¿Habló con su hermano? ¿Tuvo alguna relación con ellos de acercamiento para que tratara que se arrepintieran o fue directo sobre él? Sí, no. Si se refiere a Nerón, el César romano, no, pues eso fue mucho, yo no lo conocí jamás, ni siquiera estaba en el poder él cuando yo existí. Pero se refiere a Herodes, para referirse a un gobernante, pues sí, con Herodes sí, por supuesto. A Herodes yo le hablaba, lo conocí físicamente, él se paseaba en ocasiones por el pueblo y yo aprovechaba para exhortarlo porque él estaba viviendo en adulterio y estaba viviendo en adulterio con la mujer de su hermano. Él le había robado la esposa a su hermano y entonces eso era algo nefasto y en mi época nosotros estábamos convencidos, creo que algunos de ustedes también piensan así, pero no la mayoría, que hay pecados sociales, hay pecados que dañan al pueblo entero, especialmente pues cuando alguien está en liderazgo y no es que dañe automáticamente como una maldición automática, sino daña por su mal ejemplo. Entonces Herodes, siendo rey, pues se portaba mal. Entonces no es el Herodes de cuando Jesús nació, quiero que sepan, es su hijo, pero ese Herodes
Herodes, el que quiso matar a Jesús de niño, al morir dejó su reino a 3 Herodes diferentes, 3 hijos, y uno de ellos es ese al que yo exhortaba. Y yo sí lo vi físicamente, y cuando fui apresado, él habló conmigo en forma personal y yo le exhorté, y creo que tenía algo de lucidez de repente y trataba de oírme, y quiero decirle que pienso que creía todo lo que yo le decía, pero el problema no es que supiera o no supiera la verdad, el problema es que no la quiso vivir, y por supuesto porque estaba esclavizado por su pecado con su amante, y además era alcohólico también, por eso nunca creyó, nunca dio el paso, pero de hecho me respetaba y pienso que hasta me tenía miedo. Dicen los que saben que incluso cuando ordenó mi muerte, lo hizo lleno de temor y hasta después de mi muerte se cuenta por ahí que tuvo traumas y dolores y sentimiento de culpa, y estaba casi loco por haber cometido aquella atrocidad. Sí. Hola Juan. Hola. Yo quería preguntarte sobre, bueno, tú que bautizaste a Jesús en el libro, la Biblia, se narra ahí un suceso medio especial, pero que confunde un poco y hay explicaciones y demás, pero no he llegado yo a una conclusión. Pero qué mejor que Juan, que bautizó a Jesús, que explique un poco de eso, o que me dijeras cómo fue esa experiencia de que Dios le habla, de la paloma y todo eso, y cómo, bueno, sin ser como muy racional y lógico, cómo fue o cómo se explica eso. Sí, yo sí tuve una visión especial, que así me había dicho Dios en mis tiempos de oración. Hay muchas cosas que no se escriben en lo que tienen ustedes como Biblia, en su Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que no se escriben de mí, porque no es necesario, porque yo no soy el protagonista de la historia. Qué bueno que no escriban cosas de mí, pero hay muchas cosas que ustedes no saben que yo viví en mi tiempo de preparación antes de venir a Jerusalén, a Belén y a toda Judea, pues donde anduve predicando, a anunciar el reino. Hay muchas cosas que no se dicen de lo que dice antes, y bueno, en esas experiencias anteriores yo hablé con Dios y Dios habló conmigo y tuve revelaciones, y me fue dicho que yo habría de identificar al Mesías al ver al Espíritu Santo posarse sobre él. ¿Y qué es lo que vi? Si yo sé que el escritor dice una paloma, yo vi algo, una luz, algo sobre Jesús, y fue la manera como Dios me aseguró a mí que Él era. Tengo la idea de que Jesús vio más cosas, de que Jesús escuchó y vio más cosas que todos los demás que estábamos ahí presentes no vimos ni oímos. Por ejemplo, todos los demás no vieron lo que yo vi en Jesús. Estoy seguro de eso, fue una experiencia personal. Pero a juzgar por el rostro de Jesús y por lo que Él enseñó a sus discípulos después, me queda claro que Él vio y escuchó otras cosas, cosas que necesitaba escuchar de su Padre, cosas que necesitaba escuchar para darle a Él un impulso para ese ministerio que estaba iniciando, porque estaba iniciando su ministerio, darle un impulso para que siguiera. Entonces creo que hubo cosas que Él vio que yo no vi tampoco. Entonces fue algo muy privado entre Él y su Padre, y hubo algo privado que yo tuve también con respecto a Dios para identificar a Jesús y saber quién era exactamente Él. Y todos los demás que estaban ahí, seguramente, igual que yo me di cuenta que Jesús tuvo algún otro tipo de revelación, que vio otras cosas, pienso que todos los demás también se dieron cuenta de que hubo algo que vimos, pero no necesariamente lo vieron todos ellos. Tal vez esa es la explicación de la confusión que hay ahí en los evangelistas. ¿Sí? Hola Juan. Hola. El día de hoy hay muchos cristianos, seguidores de Jesús, que mueren a causa de su fe, y sabemos que tu muerte fue a causa de una promesa que hizo Herodes con Herodías, y ella pidió tu cabeza y Herodes fue por ti, bueno, y te encarcelaron. ¿Tú crees que estabas preparado para morir? Sí, por supuesto que sí. Les digo que yo había entendido que era eso necesario. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, fue las palabras que usé, porque yo sabía que si yo seguía en la tierra, seguiría causando ese problema de que personas creyeran que yo era el Mesías. Y era necesario que yo muriera así. Si me voy al desierto otra vez, si desaparezco, no hombre, las de leyendas que se inventan, con que me fui al cielo como Elías en un carro, como que no morí jamás, como que aquí ando en la tierra todavía haciendo cosas, y con la idea que se tenía también de que yo era algo así como la reencarnación de Elías, que no es lo que dice el Antiguo Testamento. Lo que dice el Antiguo Testamento es que Elías es algo así como el profeta por excelencia.
Como si alguien piensa en la profecía, piensa en Elías. Pero hubo un tiempo, entonces, unos 350 años, en el que, vamos a decirlo así, no es así exactamente, pero déjenme lo digo metafóricamente, como que Dios guardó silencio. Dios ya no se levantó ningún otro profeta. Entre Malaquías, no es el último exactamente, pero entre los profetas menores y los primeros evangelios o la carta a los Corintios de Pablo, hay 350 años de historia. Si tomamos en cuenta que se escribieron después, pues hay 400 años literariamente hablando de silencio. Entonces Elías representa la profecía. Entonces que yo sea Elías significa que la profecía resurge, significa que Dios volvió a hablar y me envió a mí como profeta, más o menos lo que puede significar. Entonces, sin embargo, con la confusión que había de que Elías resucitaría y con la confusión que había de que el Mesías era un guerrero, y yo vengo acá con guerra de palabras diciendo las personas, no sé si han oído mis sermones, pero yo no les decía hijitos míos, como decía Juan, no, yo decía generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera y esas cosas? Yo les hablaba muy fuerte. Entonces, esa confusión, y este es el Mesías, duró hasta el tercer siglo. Hasta el tercer siglo todavía hay una secta de juanistas. Qué triste, si me hubieran dado permiso, yo hubiera bajado a decirles que no era cierto, que no me siguieran a mí, pero no tenía permiso, por supuesto, hasta ahora que el pastor Gilberto pidió permiso y vine. Pero entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí, por supuesto. Yo sabía todo eso, sabía que debía morir. ¿Se acuerdan cuando le pedí a mis discípulos que fueran a preguntarle a Jesús? No me han preguntado nada del respecto. ¿Alguien había planeado preguntarme algo de eso? Porque si me planeaba preguntarme, entonces me callo aquí y le contesto mejor. ¿Quién más? Sí. Tú, como eras familiar de Jesús, ¿tuviste oportunidad de convivir con él de pequeño? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era él, el Señor Jesús? ¿Y en qué momento te diste cuenta de que era el Mesías, que era el escogido? Puede que te lo decían, pero personalmente. Sí, sí lo conocí de pequeño, éramos primos terceros. Pues María, sí, primos segundos, es cierto, mi madre y su mamá de él, su mamá en un sentido, porque no era su mamá, ¿verdad? Tampoco, ni José ni ella eran su mamá, él era hijo de Dios. Y Jesús no tenía nada de un ser humano. Espero que eso lo hayan entendido y se los haya explicado su pastor. Jesús no nació de nada que fuera humano. Si hubiese nacido de la naturaleza de María, entonces hubiese sido pecador. Yo sí era pecador, porque yo nací de mi padre y mi madre. Y a mí, mis padres me engendraron en la forma natural, normal. Cada uno puso su parte genética y yo nací, pero Jesús no, Jesús tenía genética de Dios. Si hubiese tenido genética de María, que todo el mundo sabe que no de Juan, pero de María, hubiese sido igual, pecador, porque María era humana, descendiente de Adán y Eva, igual que todos. Entonces Jesús no, Jesús fue puesto completo, entero, no tenía parte de María ni parte de José. Espero que eso te quede claro, y si no, o sea, que venga el pastor, le preguntan y se los explicará mejor. Hemos platicado al respecto él y yo. Entonces, ¿dónde estábamos? Sí, jugábamos, vivían lejos, separadas nuestras familias, pero a menudo se visitaban, y en aquella época visitar una familia era quedarte un mes en la casa, así era en aquella época. No, los trabajos no eran como ahora, que tienes que ir todos los días, eran diferentes, la cosecha, las ovejas, entonces podía hacer esas cosas, y mi familia iban a visitarlos a ellos, o ellos venían a visitarlos a nosotros, y pasábamos tiempo juntos, y nunca pensé nada de que Jesús, mi primo segundo es el Mesías. No, la verdad es que no era consciente de eso. Era muy niño, mi padre tienes una misión muy importante, pero no tenía conciencia de eso. De hecho, si ese día que él vino a bautizarse, no hubiese visto yo lo que vi espiritualmente, que me había sido revelado que así lo identificaría el Mesías, si hubiera sido por eso, yo no hubiera estado seguro de que él era el Mesías. Entonces no estaba así como que todo ya planeado matemáticamente y que yo tenía conciencia. No, crecí como niño normal, y creo que Jesús también creció como niño normal. Era igual que nosotros, jugaba y todo, pero sí era... Pues no recuerdo nada malo que hubiese hecho jamás, ni malos sentimientos, ni malas cosas con nosotros o con otros niños. No lo recuerdo haciendo nada que fuera malo, como sí recuerdo maldades que yo hacía y maldades que otros amigos míos hacían. ¿Sí? Buenas noches, Juan.
Seguramente tú y Jesús eran muy pequeños cuando hay un incidente muy fuerte que ordenan la matanza de los niños menores. Sabemos que tu primo huye a Egipto. ¿No perdiste toda la esperanza en ese momento de que pudieran haberlo matado, puesto que no se le reveló a nadie más que a ellos que huyeran a Egipto? Sí, pues yo tenía 1 año, entonces no recuerdo exactamente nada, porque tenía 1 año de nacido, entonces deben ustedes entender, ese incidente fue demasiado pronto para mi vida. Yo no solamente escucho esa historia de parte de mis padres, sé que la familia de Jesús y Jesús huyeron a Egipto, no lo mataron, y de hecho pues no lo vimos durante un tiempo hasta que ese Herodes murió y regresaron, siendo el niño, pero yo no pude saber nada de eso porque yo era un niño. Tendría yo como 1 año y cachito cuando Herodes mandó a hacer esas cosas. ¿Recuerdan que ordenó matar niños de 2 años hacia abajo? Esa es la razón, porque cuando llegaron los sabios, es probable que Jesús tendría como 6 meses y yo tendría como 1 año. ¿Perdón? ¿Me salvé? Sí, por supuesto que sí. Bueno, es que yo no vivía en Belén exactamente. Mi familia no era de esa ciudad. Y ustedes piensan que los niños que se mataron fueron 350, no debieron ser más de 10 niños, y es probable que algunos padres escondieron a sus hijos y no los mataron. Creo que ese incidente se magnifica, porque ustedes, si alguien ordena matar a todos los niños de un barrio, pues son un chorral, un tipuchal. Estoy hablando muy humanamente, que estaremos hablando de un montón, pero en aquella época las aldeas pequeñas no eran tantos. Entonces no lo magnifiquen tanto. Y también hubo padres que lograron esconder a sus hijos y no los mataron, porque ni Herodes ni nadie malo es omnipotente, ni en esa época ni en esta. ¿Sí? Juan, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo duda. Tú sabías que eras especial, que tenías una misión especial. Siendo primo de Jesús, Jesús también sabía que era algo especial. Por lo tanto, cuando ustedes llegaron a convivir de manera en su juventud, yo creo que sí había algo así como que somos especiales, ¿sí? Esa convivencia que se dio en su juventud, y después ya siendo de 20 y tantos años a 30, siguió habiendo esa relación. Mi curiosidad es, cuando llegó Jesús, siendo tu primo hermano, a bautizarse, te sorprendiste porque viste la forma de paloma que el Espíritu Santo se pone sobre él. Así reconoces que Él es de quien Dios te ha hablado. Pero entonces la siguiente pregunta es, si en ese momento te hace saber que Él es el Mesías, cuando estás en prisión, ¿por qué mandas a los dos, a tus discípulos, a preguntarle a Jesús que si Él es el verdadero Mesías? Eso me causa confusión. Muy bien, está fácil sacarlo de confusión. Número 1, no conviví con Jesús siendo joven, no conviví con Él, me fui al desierto a aprender, a ser capacitado, preparado por una familia de mi padre, una especie de tribu que se movían del lugar y me enseñaban las cosas de los profetas del Antiguo Testamento y las cosas que decían del nuevo reino. Y entonces no conocí a Jesús. Es más, cuando lo vi que iba al bautismo, no pude decir, es mi primo. No, estábamos muy diferentes ambos. Yo supe que él era el Mesías porque Dios me lo reveló a través de esa visión que tuve, no porque era mi primo. Primo, ¿cómo estás? No, así no fue. Si usted deja de ver a su primo de los 12 años en adelante, le aseguro que tampoco lo conoce a los 30. Entonces, menos en aquella época que no nos rasuramos y esas cosas, menos lo conoce. Entonces no tuvimos compañerismo de jóvenes, ni nos dijimos, somos especiales. Pero se los enseño fácilmente, bien fácilmente. Y qué bueno que hace esa pregunta, porque creo que aquí se puede quitar un mito de ustedes, de cristianos modernos. Todos ustedes son especiales, todos. A todos ustedes Dios los hizo nacer para una misión especial. Al pastor Gilberto Gutiérrez de su iglesia, que fue el que me mandó traer, Dios lo escogió para algo. Y a cada uno de ustedes, a esta guapa señora que está aquí, a estos hermanos, a todos, a cada uno de ustedes, Dios lo escogió para ser especiales. A nuestros muchachos, a ese chamaquito que está ahí, Dios lo escogió para algo especial. Y le pregunto,
Cuando usted se junta con otro hermano a tomar café, usted le dice, oye, tú y yo somos especiales. Ah, sí, somos especiales. Le aseguro que no lo ha hecho nunca en su vida. ¿Por qué esperan que lo hayamos hecho nosotros? Éramos gente normal, no éramos ángeles, no traíamos alas en la espalda. Sabíamos que tenemos una misión, igual que ustedes deben saber, espero que sepan que tienen una misión, igual que ustedes. E igual que ustedes, de repente como que se nos olvidaba eso. Y de repente como que nos perdíamos de esa idea y de repente como que hasta no nos portábamos, yo como especial, Jesús siempre, seguramente, pero yo no lo vi a él. Se fueron muy niño y cuando regresa, ni adolescente es, cuando regresan porque muere Herodes y regresan y es el único tiempo que estuvimos conviviendo de niños. Pero luego cuando yo entro a la adolescencia, casi la juventud, lo dejo de ver para nunca más verlo hasta los 30 años. Pero insisto, aquello de así como que, sí, tú y yo somos especiales, fíjate. Y sí, no, porque somos humanos. Usted no hace eso con nadie. Usted no platica con nadie y le dice, somos especiales, sí, que suave. No, le aseguro que no. ¿Por qué? Pues no sé, porque así somos los seres humanos, se nos olvidan las cosas, perdemos de vista y solo en momentos como estos, en un culto, volvemos a recordar que somos especiales. Y entonces ya como que queremos portarnos como especiales, deberíamos hacerlo todo el tiempo. Y en realidad ni siquiera tenemos que andar platicando de eso, debemos vivir como eso. Ahora, ¿por qué mandé a mis discípulos a preguntarle? Está clarísimo, porque yo sé que voy a morir y quiero que a ellos les quedara claro quién era el Mesías. Yo tenía interés, yo no tenía dudas, pero ellos sí. ¿Me expliqué? Yo no tenía dudas, él era el Mesías. Pero ellos me preguntaban, si es el Mesías, ¿por qué no te salva? Si sana leprosos, ¿por qué no te saca de aquí? ¿Por qué no abre la cárcel? ¿Por qué no hace un milagro? Mis discípulos sabían que Jesús en alguna ocasión lo quisieron matar y que él se pasó por el medio de ellos y que ni lo vieron, porque fue un milagro ese, se escapó milagrosamente. Y él decía, ¿por qué no hace un milagro contigo? Y tenían sus dudas. Yo dije, pues vayan y pregúntenle si él es el Mesías. Tenía yo dudas, ni una sola. ¿Cómo creen? Yo vi al Señor manifestado en él. No podía haber tenido dudas. No me ofendan, por favor. Pero ellos sí tenían dudas y yo los mandé para que se cercioraran. Y me encanta lo que me dijeron. Me dijeron, pues nos dijo que te dijéramos, mira esto y aquello. Ahora no soy perfecto. Y si usted no me cree, entonces déjeme decirlo. Quiero decir conscientemente que no tuve dudas, pero si en mi desilusión o en mi temor por morir, porque aunque estaba dispuesto a morir y aunque sabía que iba a morir y aunque sabía que era lo correcto morir, pues estoy seguro que si usted ha tenido alguna vez una ocasión de posiblemente morir, de todas maneras le da algo de miedo, ¿no? Le da algo de temor. Entonces en ese momento de dolor, si hubiera alguna duda de mi persona, pues tal vez eso, 1% de eso hubiese motivado a mi persona para que eligiera a los discípulos que fueran a preguntarle a Jesús. Pero mi interés principal era que ellos estuvieran seguros. Y su respuesta me hizo morir feliz, no solo por la seguridad que me pudieron dar, sino también por la seguridad que me di cuenta que adquirieron ellos, mis discípulos. Porque esos discípulos que fueron a preguntar, esos no fueron los que fundaron la secta de los juanistas, eran otros. Esos quedaron bien convencidos de que Jesús era el Mesías. En su desarrollo normal, humano, ¿tuvo usted algún maestro especial que lo apoyara? ¿Un mentor? ¿Alguien lo bautizó? ¿Tuvo usted alguna relación con alguno de los apóstoles? Sí, no tuve relación con los apóstoles y sí tuve un maestro, un mentor, allá un pariente de mi padre, un levita, pariente de mi padre, en ese pueblo donde fui enviado, en el desierto, me refiero, en lugares así como, en su época ustedes dirían, así como el ambiente rural, que en mi época todo era rural, pero esto era más rural que lo rural. O sea, más apartado así de la civilización. Ahí tuve un maestro que me enseñó, no tuve así compañerismo con los discípulos ni nada de eso, ¿no? ¿Qué más preguntó usted? No fui bautizado porque yo fui enviado a bautizar. Los judíos no se bautizaban porque ya éramos parte del pueblo de Dios. De hecho, ese fue el problema de los fariseos contra mí, porque yo exigía que se bautizaran también ellos. ¿Por qué deben bautizarse también ellos? Porque los fariseos, al seguir, según ellos, la ley, se habían apartado tanto del mensaje verdadero de la Biblia que debían regresar. Los fariseos bautizaban a los gentiles. Mis antepasados y los de mi generación, fariseos, que eran la secta más no sé, los más cercanos a la Biblia, los más estudiosos de la Biblia, los más santos, eso quiere decir fariseo, apartado o santo.
Ellos bautizaban a los gentiles, a un espartaco, a un romano, a un de otra tribu, de otra nación, lo bautizaban para hacerse judíos de religión. Pero yo llegué diciéndole a los judíos de raza, bautícense. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ya somos judíos, bautícense para aceptar que van a seguir a Jesús, el Mesías que viene. No a Jesús, yo no decía eso, al Mesías que viene. Pero yo no fui bautizado porque no hay cristianismo en mi momento. Ustedes están pensando con esa pregunta que ahí somos cristianos y que todos los cristianos están bautizados. No es así. Yo no fui bautizado por otro que predicó. Yo fui el primero en ser enviado a que los judíos que se habían apartado de la verdad, que se habían alejado de la verdad, regresaran. Yo no estaba en esa condición. ¿Sí le expliqué? Jesús se bautizó por otra razón. Acuérdense que yo no quería bautizarlo. Si han leído, yo le dije, ¿cómo te voy a bautizar? Porque yo no pensaba que fuera necesario que se bautizara. Pero él dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Fue como para dar ejemplo. Número uno, fue para aprobar mi ministerio. Eso fue para mí su aprobación de mi ministerio. La otra cosa fue para decir, está bien que los hombres sigan a Dios y que lleven a cabo un ritual como este. Pero él no necesitaba bautizarse. Entonces, yo tampoco, porque yo no estaba apartado de Dios como estaban apartados de Dios el pueblo hebreo, que se habían alejado del verdadero Dios. Entonces, no piensen que en mi época había una iglesia cristiana, pastores y diáconos, y que todos se bautizaban. No, esto es algo transitorio. Cuando yo nazco y cuando yo crezco y empiezo mi ministerio, no hay iglesia cristiana. De hecho, no hay cristianos, ni uno solo. Cuando yo comencé a predicar, no había ni un cristiano en la tierra, ni uno, porque hasta 6 meses después de mí comenzó a predicar Jesucristo. Y entonces comenzó a formarse la idea de la iglesia cristiana que el día del Pentecostés surge. Espero haberle aclarado. ¿Sí? ¿Quién más? Perdón, Juan, y volviendo con lo de tu bautizo, del que hacías. Cuando el pueblo estaba dudando si tú eres el Mesías, hiciste una distinción muy clara y fue en palabras tuyas, en donde dijiste, el Mesías los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. La pregunta es, ¿qué significaba eso? Y si la gente que estaba alrededor lo entendía. Bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Sí, pienso yo que la mayoría, no se ofendan, pero la mayoría entendía mejor que ustedes esas palabras, porque la mayoría de esas personas eran hebreos, no la mayoría, todos eran hebreos y entendían lo que significaba eso, en lo que aprendían ellos en la sinagoga, en la palabra del Señor. El Espíritu Santo era una idea clara para los creyentes en Dios, verdaderos creyentes en Dios, de los judíos allá. La persona del Espíritu Santo era clara para ellos. Era Dios mismo obrando en este mundo. Y el fuego representaba purificación, representaba la presencia de Dios. Acuérdense del Éxodo y la antorcha, aquella flama que dirigía al pueblo. Acuérdense del carbón encendido del altar, que es tomado con unas tenazas por unos querubines para purificar los labios de Isaías. Eso estaba presente en la gente. Entonces la gente entendió eso, entendió que Dios, su presencia, habría de apartarnos, santificarnos y purificarnos para salvación. Entonces la mayoría de la gente sí entendió lo que yo dije. Pienso que algunos, no todo, pero sí entendieron que mi mensaje era que vendría alguien que haría un trabajo más serio, más profundo en nuestras vidas que el que yo estaba haciendo. Yo solamente lo estaba motivando, apuntando hacia el que habría de hacer el trabajo. Entonces sí creo que la gente de aquella época sí me entendió, por eso bautizaban, por eso desfilaban. No se imaginan lo hermoso que fue la primera vez que hice una invitación a aceptar ese bautismo. Yo pensaba, le decía al Señor, Señor, no va a querer nadie. 2, 3 señoras por ahí van a venir. No, vinieron cientos de personas, filas enormes, tardaba todo el día yo bautizando gente que no paraba y unos salían del agua y otros llegaban y otros familias completas que llegaban a bautizar, jóvenes que venían así en grupos de amigos. Pues lo más impresionante fue cuando me di cuenta, dije yo, ¿cuántos faltan? Y entre todos vi a Jesús y la revelación que Dios me dio de que Él era el Mesías, y entonces sí me puse nervioso y ya duré nervioso hasta que estuvo frente a mí, ya en el río, y ya pasó lo que ustedes conocen. Espero haberle contestado. Últimas preguntas porque ya me tengo que ir. Bueno, yo le iba a preguntar, Juan, eso, qué sintió cuando bautizó a Jesús, y también quisiera saber por qué no habla de si tuvo una esposa, si no le gustaban las mujeres, si no tuvo novia. Sí. Número 1, ¿cuál fue la primera? ¿Qué sentí? No lo puedo describir, Fue, número 1, un honor muy grande, fue vergüenza,
vergüenza, porque yo dije, ¿quién soy yo? Si él me debía estar bautizando a mí, no yo a él, él me debe estar bautizando a mí. Fue vergüenza, dije, pero fue gozo de saber que estaba haciendo algo yo tan grande. Y también fue otra cosa, ahí comenzó mi conciencia de que ya terminé, ya se me acabó la misión. Esto era señalar quién es, aquí está, bautizarlo, se inicia una nueva etapa de la vida de los seres humanos con Dios, y yo entendí que de ahí para allá mi ministerio tenía que decaer y hasta culminar. Y por supuesto que yo era un varón, y por supuesto que igual que todo varón tiene una necesidad de las mujeres, pero decidí mantenerme así. ¿Por qué? Es obvio, que voy a andar teniendo esposa e hijos y luego los dejo viuda y huérfanos a los 30 y algo de años. Yo no sabía cuándo Dios me iba a llamar a su presencia, pero sabía que yo había nacido para una misión específica y que al cumplirla habría de terminar mi misión. Y entonces yo no quería dejar una situación de familia inconclusa. Y por otro lado, también tenía el sueño guajiro, dicen ustedes, de que al terminar mi misión yo me retirara a otra clase de vida y formar una familia, pero eso podría ser posteriormente. En aquella época, muchos de los jóvenes, muchas de las personas se casaban después de los 30, 35 años, algunos aún se casaban a los 40 años. Las jovencitas a los 16 ya ni se casaban ellas a los 13, 14, 15, 16 años. A los 20 ya nadie se casaba con ellas, así era en aquella época, pero los varones sí, aún después de 40 solteros se puedan casar. Así es que yo en el corazón guardaba ahí como a lo mejor sí me da permiso Dios y voy a hacer una vida normal, pero también pensaba que iba a terminar mi vida porque cumplía mi misión. ¿Sí? Otra, aquí estoy. Yo tengo la idea, o por lo menos así pareciera, como que todo el tiempo que estuviste en el desierto, tenías una relación muy cercana con Dios, muy difícil de que otros pudieran tener una relación así, pero no sé si era más bien mucho tiempo con maestros, o era un tiempo más como una relación muy cercana con Dios. ¿Cómo era ese tiempo antes de empezar tu ministerio? Yo vivía con una familia que tenía más hijos, era una familia muy grande, una especie de patriarca, con su esposa, con sus hijos, muchos hijos, cada hijo, algunos con sus esposas y con sus hijos, y yo convivía con algunos que eran hijos y con algunos que eran nietos, con algunos que eran bisnietos. Era una comunidad que viajábamos a diferentes lugares. No estaba en Egipto, no fuimos a la gran pirámide de Keops a estudiar, no soy uno de los iniciados juntamente con Abraham y Zorobabel y no sé qué, tantas blasfemias dicen algunos ahí en sus libros que escriben. No es así. Yo estaba solamente en un lugar con una familia que viajaban por diferentes lugares, criábamos ovejas, camellos, sembrábamos cuando pasábamos un tiempo de la cosecha, de la siembra en una tierra determinada, sembrábamos cosas, hacíamos, ¿cómo se dice?, artesanías de madera, de cosas útiles para nosotros. Las mujeres hacían telas con el pelo de oveja que trasquilábamos, y una vida normal de familia, pero esa familia, con su misión sacerdotal, se estudiaban las Escrituras. Se meditaba, pienso que más que otras familias que vivían allá en las ciudades, y ahí es donde yo crecí, con esas personas. Y sí, tenía conocimiento de la palabra del Señor, de lo que dice el Antiguo Testamento, y sí, como pasaba tiempo meditando y buscando a Dios, seguramente que sí tuve encuentros con Dios que no todas las personas tuvieron, que fueron necesarios, indispensables para mi vida, para que pudiese cumplir con mi misión. ¿Ya me tengo que ir? ¿No hay ninguna otra pregunta final? Sí, por último. Pues como me comentabas sobre el estilo de vida itinerante que llevabas en el desierto y en muchos otros lados ejerciendo un ministerio, has de saber que algunos eruditos, gente muy estudiada, te vincula con los esenios que andaban junto con otras sectas del judaísmo de aquella época y andaban en cuevas y en otros lugares. Eso debió de ser un estilo de vida
en donde se puede experimentar la grandeza de Dios por medio de la creación, de manera que en la modernidad aquí en el siglo XXI no la podemos experimentar. Estamos rodeados de tantas cosas materiales, tentaciones, poder que se ejerce de una manera envilecida y corrupta. Con esa simplicidad con la que vivías en el estilo itinerante para ministrar en nombre del Señor, en representación de aquel que habría de venir, ¿qué consejos nos darías para valorar mejor la misión que nos ha dado Dios acá, sin estar presas de posesiones materiales como tú lo hiciste también? Sí, bueno, lo primero que voy a decir es que no somos de los esenios, en mi familia no éramos de los esenios. Y sé que en este tiempo moderno hay una idea con respecto a eso. Los esenios sí eran una secta y me parece que más numerosa que en mi familia, que éramos solo una familia con una postura muy profunda de la fe, pero eran judíos, éramos judíos normales, pero con una posición de santidad muy profunda. Pero los esenios, si analizan algunos de sus escritos o algunas de sus ideas, estaban algunas de ellas alejadas de lo que es el Evangelio de Jesús ahora, pero no éramos parte de ellos. Lo que pasa es que saben que en aquella época había tal corrupción, como en la época de ustedes también, que había personas que llegaron a la conclusión de que no podemos seguir así. Y había personas que buscaron solución a eso, a la corrupción y a la maldad, y llevaron a cabo cosas como esas, como apartarse, como vivir allá en su rancho. En aquella época pues muchos tenían rancho, hacienda lejos, y muchas personas decidieron vivir así como aisladamente de la corrupción, y así los esenios surgen como una secta más numerosa. No éramos de esos, pero había otras familias como nosotros, otras familias como esa familia que me crió, así también buscando a Dios de manera muy, muy seria, de manera muy, muy profunda. Pero no tenía que ver con eso. Pero mi consejo, porque es la pregunta más importante, oigan, sí, ya dije que cuando vine acá a ejercer mi ministerio, pues había cosas que no me gustaban de la gente, de su forma de vestirse y esas cosas. Pero tuve que ser confrontado con algo muy interesante también. Jesús traía una túnica muy vistosa durante todo su ministerio. Al parecer alguien se la regaló, pero él tenía una vestimenta elegante. No se vestía como yo. De hecho, si ustedes leen los evangelios, cuando murió, era tradición que los verdugos se repartieran el botín del que fallecía, y se repartían la ropa, y como eran telas, pues la partían en dos para que uno se quedara. La de Jesús no la quisieron partir porque era muy fina, y dijeron no la apartamos, y echaron suerte sobre ella porque era muy fina. Entonces yo llegué a entender eso, que sí era verdad, que no había que tener apego a la materia, pero que tampoco había que condenar al que tiene algo que Dios le dio. Y me acordé de Abraham, que tenía muchas ovejas y mucha riqueza, y me acordé de Salomón, que tenía más riqueza que cualquiera, y me di cuenta entonces que el problema no era tener o no tener la riqueza, sino que tanto te tiene la riqueza a ti. ¿Me expliqué? Y creo que ahí está la clave. Creo que esa era la clave. Mi familia no es que no tuviéramos riqueza, es que la riqueza no nos tenía a nosotros. ¿Sí me explico? Que eso es lo mejor, es la clave de todo. Entonces, si Dios los bendice, si trabajan ustedes, Dios los bendice y les da muchos beneficios materiales, qué bueno, denle gracias a Dios y cómprense lo que quieran comprar y sean felices, pero no permitan jamás que la riqueza los tenga a ustedes. Esa sería la gran diferencia. Ahora, muy bien, me tengo que ir, pero el pastor me dijo que me iban a preguntar a ustedes con respecto al nacimiento de Jesús, y nadie me hizo casi ninguna pregunta de eso, entonces me voy a aprovechar para decir yo unas palabras, ¿de acuerdo? Yo todavía no nacía cuando fue anunciado que el Salvador del mundo habría de nacer. Y fue en el vientre de mi madre, que dice mi madre, no lo recuerdo, que yo salté. Y digo claramente, como cuando dije que yo no soy digno de abrocharle los zapatos, digo claramente para que nadie piense que tengo algo de bueno que deban alabarme por causa de eso. Todo lo que hice fue por puritita gracia de Dios. No me escogió por bueno, me escogió para algo bueno. ¿Captan la diferencia? No me escogió porque fuera bueno, me escogió porque Él es bueno y me escogió para que yo hiciera algo bueno. No porque ya era bueno, sino porque Él quería hacer algo bueno conmigo. Pero aquí entre nos, igual a todos los escogió para eso. Ninguno de ustedes es diferente a mí, Juan el Bautista, ninguno de ustedes es diferente a mí. A ustedes también Dios los escogió desde el vientre de su madre para hacer algo bueno en esta vida. Pues si no, ¿por qué cree que le dio dones? Algunos les dio habilidad para predicar, algunos les dio habilidad para enseñar, algunos les dio habilidad para escribir libros, algunos les dio habilidad para hacer labores de servicio, algunos les dio habilidad para hacer centavos, dinero, para ser muy buenos en los negocios.
o les dio habilidad para arreglar artefactos. Háganlo para gloria de Dios. Y que al hacerlo bien y al hacerlo con honestidad y al vender su trabajo, sus artesanías, su esfuerzo, sus capacidades, al hacer lo que hacen con honorabilidad, con bondad, al servir a otros con eso que obtienen, honran a Dios y son igualitos que Juan el Bautista, porque abren brecha, abren camino para que esas personas que los ven a ustedes vivir se encuentren con Jesús. Entonces, yo aún antes de nacer ya había sido escogido por Dios para esa misión, ustedes también. Entonces no somos diferentes. Voy a buscar al pastor porque me dijeron que tenía que saludarlo. Tengo un mensaje del cielo para él. ¿No han visto a Juan el Bautista? Se acaba de ir. ¿Les enseñó algo bueno? ¿Sí? ¿Alguna cosa que quieran contarme? 3 cosas que les haya dicho Juan el Bautista que me quieran contar. ¿Sí? Tenemos una misión, me parece bien. ¿Quién más dijo yo? ¿Sí? A Jesús debió ser. Que todos somos especiales, aunque no platiquemos entre nosotros. Muy bien, vamos a orar. Yo sé, si no había estado usted nunca en una experiencia como esta, es una manera de estudiar la Biblia. Espero que le haya agradado y que haya aprendido cosas. Es una manera de estudiar la Biblia sabiendo cómo pudo ser. No quiero ser dogmático. No todo lo que dije está en la Biblia. Ni aquello de la tribu, no sé qué. Eso es mi exégesis de la Biblia, mi manera. Solamente quedémonos como absolutamente cierto lo que está en la Biblia, ¿de acuerdo? Todo lo demás es recreación para ayudarnos a humanizar a los personajes de la palabra, porque de repente no interpretamos bien la palabra porque imaginamos a los personajes como celestiales, como ángeles. No lo eran. Eran gente como nosotros, mortales como nosotros. Y esta experiencia, esta dinámica nos ayuda a entender eso. Pero qué bueno que podemos aprender que todos tenemos una misión. Y una misión con respecto al nacimiento de Jesús. Porque esa era la razón de hoy traer a Juan acá. Que aún en el vientre de su madre pudo manifestar. Este es el Mesías. O sea, si lo hizo desde el vientre de su madre, pues lo siguió haciendo durante toda su vida. He aquí el Mesías. Síganlo, crean en él. De hecho, él fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran católicos antes de ser cristianos? ¿No escucho eso toda la vida en una misa? ¿No lo escuchó toda la vida? Para mí fue un golpe, una revelación bárbara. Porque yo me sé la misa completa. Fui monaguillo. Un día doy misa si quieren. Me la sé entera. Y cuando leí en la Biblia que dice esa palabra, he aquí el Cordero de Dios. Dice, lo que oí toda mi vida. Lo que oí, yo iba a misa a la semana iba a 2 misas, me parece, la que me da mi padre domingo y la que me van en mi escuela cada viernes, porque íbamos a misa. Mi escuela estaba a 10 metros de un templo católico porque la escuela era católica, y entonces oír esa frase me causó impacto. ¿Y quién dijo esa frase? Juan el Bautista. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Decirle a la gente, he ahí la salvación. ¿Qué busca la gente? He ahí, aquí está. Que busca plenitud, aquí está. Eso es nuestro trabajo. Somos Juanes Bautistas todos nosotros. Señor, gracias. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra de esta manera distinta, Señor. Pero ayúdanos a vivirla. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.